¿Cómo fue tu experiencia trabajando en cultura en Bransen? Bueno, ¿Hay algún proyecto que te en acuerdes? cultura realmente para mí fue una etapa de mi vida muy importante porque yo comencé a trabajar en cultura cuando tenía 22 años y estuve 36 trabajando. Y bueno, todo fue un proyecto para realizar a futuro. Y tuve la suerte, porque te digo la verdad que fue suerte, de poder continuar a lo largo de tantos años y ver concretados los proyectos que uno iba haciendo y que no se cayeran, ¿no es cierto? Que muchas veces uno propone cosas, pero que después otras gestiones terminan no haciéndolas o haciéndolas distintas a lo que uno pensaba. Y bueno, yo tuve la maravillosa posibilidad de hacer algunos proyectos a largo plazo que pude verlos concretados. Y para mí eso fue una satisfacción muy grande, no solamente verlos concretados, sino haberme dado cuenta de que no estaba equivocada. Eso es lo más importante, ¿no? Pero sí, fueron muchos años y algunos años muy intensos, muy lindos, que los recuerdo con un afecto muy grande, no solamente el trabajo en sí mismo, sino esa posibilidad de trabajar con gente, artistas de Bransen, amigos que estaban en cultura, trabajar en la región, o sea, me gustó mucho, para mí fue muy importante. ¿Y hay algún proyecto que vos te acuerdes que te haya gustado mucho? Mira, las cosas que me gustaron mucho a mí fueron la creación de algunas actividades, como por ejemplo, nombro el coro porque fue el primero, danzas clásicas porque fue el segundo proyecto, taller de plástica porque fue el tercer proyecto, danzas tradicionales fue un cuarto proyecto, o sea, esos proyectos de poder no solamente permitir que la gente disfrute de una actividad, sino también despertar vocaciones. Y en muchos casos fue así. Por ejemplo, en la actualidad, la profesora de danzas clásicas fue una alumna de aquel inicial taller de danzas clásicas. O sea que ella se proyectó en el tiempo con una vocación y la descubrió a la vocación a través de un taller municipal. La banda de músicas estuvo a cargo de un director que en la actualidad sigue siéndolo, que tenía en ese momento 14 años, que iba a la banda y terminó siendo el director de la banda. Con el coro pasó algo parecido, el hijo del director del coro inicial fue quien luego tomó la batuta de ese coro, o sea, se despertaron vocaciones, ese era el objetivo de los talleres, despertar vocaciones. No solo perduraron en el tiempo, además, porque hasta el día de hoy todos esos proyectos Todo siguen sigue, vigentes. igual que danzas folclóricas, por ejemplo, sus profesoras iniciales Mirta Gulino, luego Marta Díaz, y en la actualidad alumnos que estuvieron trabajando con ellas desde muy chiquititos. Algunos venían al taller y tenían 3 años, 4 años y terminaron siendo profesores de los talleres de danzas tradicionales, o sea que maravilloso. Otro proyecto que para mí fue muy hermoso fue uno creado por el grupo Aike, que fue el Festival del Canto y la Danza. A partir del segundo año de esa realización se sumó cultura a esa loca idea que tuvieron los chicos de Aike, todos amigos, todos excelentes músicos, y comenzamos a trabajar con el Festival del Canto y la Danza y aún continúa. Y para mí ese festival fue darle a Bransen la posibilidad de que viniesen artistas de nivel nacional, qué sé yo, desfilaron por ese festival, no sé, Jaime Torres, Argentino Luna, Los Tequis, Jairo, o sea, fue muy lindo trabajar en eso, era un desafío enorme y bueno, lo pudimos lograr, sí. ¿Qué fue lo que más te atrajo de la historia como disciplina para poder enseñarla después? La curiosidad, viste que la historia es descubrir
es descubrir hechos y analizarlos y comprender el presente gracias a ese análisis. Me gustó siempre la historia desde ese punto de vista, y la historia argentina me encanta. Sobre todo la historia argentina, ponerle desde, digamos, siglo XX, ¿no? Me gusta mucho. Y se dice que la historia es cíclica. ¿Es posible relacionarla a algún hecho pasado con hechos más actuales? Por ejemplo, en el momento que se la está enseñando. Sí, se puede. Es importante, yo no sé si eso como profesora alguna vez lo pude lograr, creo que no, pero lo digo, es importante analizar el pasado, porque la historia se vuelve a repetir. Y cuando uno es testigo presencial de algunos hechos que ocurren en el presente, vos decís, ¿por qué no tomamos realmente, no tenemos en cuenta lo que ocurrió en tales momentos para no volver a repetir los mismos errores que en definitiva siempre lo volvemos a repetir? En nuestro país, por lo menos, ¿no? Sí. En nuestro país. ¿Cómo fue enseñar historia a lo largo de los años? Porque los grupos también van cambiando, las formas van cambiando, el tiempo también. Sí. A mí me gustó siempre enseñar historia, me gustó muchísimo la docencia, y debo confesarte que me sentí muy cómoda los primeros años de mi actividad docente. Pero en los últimos años no compartía las directivas que bajaban de provincia, no se adaptaban a mis pensamientos ni a mi forma de ser. Y también me sufría mucho con esa posibilidad de no exigir al alumno que después sale de la escuela y no tiene una verdadera formación. Y cada vez era un facilismo más, estaba como establecido el facilismo, y el facilismo yo notaba que no conducía a nada. Entonces decidí dejar las obras del Estado y me quedé con la Escuela Federico Bransen, que ahí yo sentí realmente que ese facilismo no existía. O sea, había una inquietud porque el alumno que salía de la escuela saliera con una formación integral que le permitiera iniciar su camino universitario mucho más completo. Y eso a mí me encantó. Pero bueno, las cosas van cambiando en todas las escuelas, porque son directivas que vienen de arriba y que hay que cumplirlas. Y no, yo no estoy de acuerdo. Con el 70% no lo estoy. Entonces un día dije, ¿qué estoy haciendo? No puedo ser infiel a mis principios. Y dejé. ¿Y hay una cierta marca en la que algunos grupos se interesan más por alguna parte específica de la historia o algún tema específico? Sí. ¿Sí? Sí. Hay alumnos que decididamente la historia no les gusta, y hay otros que se vuelven realmente muy inquietos por averiguar y por preguntar, y son alumnos que hacen cuestionamientos, pero todo depende de la lectura que el alumno le dé a la situación, ¿no es cierto? O sea, el alumno que se mete en el tema, sin duda comienza con todos unos interrogantes muy grandes, y ha habido grupos que se han interesado muchísimo, sobre todo con la historia de la década del 70 o de la década del 80, década del 60, o sea, etapas muy fuertes en la historia nuestra, por lo menos. Entonces sigue vigente ese interés en las aulas, quizás no por sé lo menos ahora, por la pero por lo historia, menos a mí me ocurría, ¿no? Que había grupos que era fascinante porque les encantaba el saber las razones, las causas, ¿no? Y eso estaba bueno. Eso también hace más dinámica la clase. Obvio. Es mucho más llevadero. Es mucho mejor. Y de la historia local, ¿hay algún aspecto que se conozca poco? En realidad de la historia local se conoce bastante poco siempre. El año pasado fueron los 150 años de la fundación de Bransen, y hubo toda una movida en las escuelas primarias, no sé en la secundaria, pero sí en las escuelas primarias, porque acá vinieron
creo que más de 400 nenes de distintas escuelas rurales, urbanas, a visitar el museo y a que le contemos la historia de Bransen. Y creo que eso fue un despertar acerca de la fundación de Bransen, que no todo el mundo la conoce. Este año se cumplieron 150 años de la fundación de la cabeza de partido, o sea, de la localidad chiquitita de Bransen. Y también escuelas y gente grande que no alcanzaba a entender cuál es la diferencia entre el partido y la cabeza de partido, que fundacional, la ciudad principal o el lugar donde están las autoridades, que es la cabecera de partido. Eso, te digo la verdad, había una gran confusión y creo que en muchos sectores sigue habiéndola. Eso por un lado. También existe por ahí, es lógico, la confusión de si es cómo fue el tema de cómo surge Yepe en el Altamirano, que el tren. Entonces, vienen, le contamos la historia y cuando se van nos dicen, por ejemplo, muchísima gente, ahora la tengo clara, qué suerte. Encontré una explicación que me permitiera entender cuál es la diferencia entre una localidad y otra. Y está bueno eso, en el museo nos gusta hacer esa parte. Y nos gusta también, por ejemplo, mucho la parte paleontológica, porque se desconoce que todo lo que se expone acá, y hay mucho más allá por armarse en la parte de arriba del museo, son restos paleontológicos de Bransen. Entonces, dicen, ¿y esto dónde lo encontraron? ¿Y esto qué es? ¿Y esto cómo es? ¿Y qué es el diente de sable? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo...? Está bueno. Siempre es un aporte más a la cultura local. ¿Y qué personaje de acá debería ser más reconocido desde tu perspectiva? ¿Ya terminaron? Sí. Mira, yo estoy muy agradecida y emocionada que este museo lleve el nombre del doctor Ortiz, porque fue quien sentó las bases del museo, y lo estoy hablando desde el museo, sin tener en cuenta la excelencia que fue su trayectoria médica, ¿no? Ciudadano ilustre, escritor, excelente cirujano reconocido en todo el país. Estoy realmente orgullosa de que pudimos lograr que la sala esta principal se llamara Domingo Di Luca, porque fue Di Luca quien, junto con otras personas, llevó adelante la creación de la escuela media, del instituto superior, de la escuela técnica, o sea, quien sentó las bases para que la cultura de Bransen se transformara en la década del 60. Y había que trabajar mucho, y él lo hizo. Yo creo que con esos dos reconocimientos a mí me llena muchísimo. No quisiera puntualizar en otros rubros, porque ha habido artistas plásticos maravillosos que creo que han sido reconocidos. Lo importante no solamente ser reconocido, sino que perpetuar esos nombres en el tiempo. Que no pase todo por una placa, sino que a lo largo del tiempo uno le pueda contar a todos los que vienen acá. Por ejemplo, fulano de tal fue muy importante por esto, por esto, por esto, por esto. Y así sucesivamente. Después no sé. ¿Y cómo vivís el día a día siendo directora del museo? Bueno, vos sabés que me encanta este lugar. ¿Sí? Sí, me gusta mucho porque es muy intenso, el trabajo no es fácil, estamos permanentemente tratando de hacer cosas y salir adelante y preservar un edificio histórico que tiene más de 100 años, porque fue construido en el año 1906 y la responsabilidad nuestra es preservarlo. Y estamos siempre pensando, bueno, ¿qué muestra podemos hacer? Mira, conseguimos tal elemento, ¿qué te parece si a partir de este elemento hacemos una muestra específica de eso? O sea, hay mucha dinámica, mucha creatividad, más allá de que hay una parte estática que la tenemos que quedar quietita. Pero... ¿Y tiene alguna complicación el rol que cumplís acá? ¿Complicación en qué sentido? En lo complicado del trabajo, si hay alguna parte que vos digas, che, esto es difícil de llevar a cabo.
Sí, nos proponemos siempre objetivos fáciles y difíciles, pero los difíciles, les damos tiempo y yo soy muy obsesiva y lo que es difícil quiero que se haga igual aunque no se pueda. Qué sé yo, fue difícil encontrar este edificio que vos ahora lo ves armadito, destruido. Fue difícil pensar que podíamos conseguir subsidios y cuando nos dijeron sí, casi nos morimos de la emoción para hacer el escenario nuevo, subsidio que dio el Fondo Nacional de las Artes. Fue difícil pensar en que el Fondo Nacional de las Artes nos iba a dar otro subsidio y logramos que nos dé otro subsidio y pudimos revestir las paredes con Durlo. Y así vamos, viste, las cosas difíciles sin querer las vamos concretando. Pero es muy interesante estar en el museo, es muy interesante, es muy difícil. Por ahí se trabaja mucho y no se nota, porque hay un museo escondido, digo yo, ¿no? Que es el archivo, los libros, la documentación, las fotos, que la gente no sabe que está y claro, que eso lleva tiempo poder catalogar y verificar que sea realidad esa foto, o sea, estudiar cada una de las cosas, descifrar qué dice un documento, no es sencillo, lleva su tiempo, pero es apasionante. ¿Y en qué consiste la iniciativa del Museo Sale a la Calle? Ah, claro, porque ese fue un proyecto que se nos ocurrió, porque aunque te parezca mentira, no es mucha la gente de Bransen que viene a conocer el museo. Hay muchísima gente de afuera que viene, y muchos chicos de escuelas primarias, pero el vecino corriente, el que vos no conoce mucho el museo. Algunos sí vienen a algún evento cultural y dicen, che, qué bueno que está esto, pero fue la primera vez que lo entraron. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de salir a la calle mostrando las cosas históricas que en Bransen existen. Es un proyecto que está a cargo de una profesora de historia, Patricia Betanzo, y en un primer momento Patricia proponía casas o lugares históricos, que la estación, que la casa de Socover, que el Chañar, que la iglesia, que los monumentos de la plaza, o sea, diferentes lugares puntuales que Bransen tiene y que la gente no conoce, edificios antiguos, donde funcionó la primera escuela, por ejemplo. Y ahora estamos con el Museo Sale a la Calle en el cementerio. Y vos sabés que es un éxito, porque se toman diferentes temáticas, por ejemplo, los médicos que Bransen tuvo, o las enfermeras, o los docentes, o los comerciantes. Este sábado es constructores, herreros y constructores, y va mucha gente. Entonces, la idea también es poder hacer un reconocimiento a quienes tanto hicieron por el pueblo y que en manos de ellos también estuvo el crecimiento del pueblo. Claro. Entonces, no solamente fueron albañiles, sino que gracias a ellos muchas construcciones maravillosas que hay en Bransen son conocidas por la gente que no sabe, mira, la casa de fulano fue construida por este hombre, por este albañil. O sea, es poner en valor muchas cosas. O sea, lo que la persona hizo, reconocer su acción en Bransen, homenajear a esa persona. Y está teniendo un éxito bárbaro el Museo Sale a la Calle. Sí. Y quizás desde ahí también se pone en valor a distintas figuras que capaz... Que no se conocen. Sí. Que no se conocen. No tiene sí, tanta relevancia. Que no tiene tanta relevancia. Esa es la idea. El museo integro la biblioteca, la comisión de la Biblioteca Popular. Sí. Y también estoy en la comisión de la Asociación Italiana. ¿Y la biblioteca en qué situación está? Es decir, ¿va gente, se acerca? La gente se acerca, van algunos estudiantes, tenemos un material bibliográfico maravilloso, va mucha gente, sobre todo por novelas, van chicos. La Biblioteca Popular es una institución que es del año 1932, tiene muchos años.
Es muy difícil mantener la biblioteca porque no tenemos subsidio, no tenemos una cuota societaria muy elemental, es muy complicado económicamente mantenerla al día a día, y entonces estamos desde hace unos años recurriendo a las famosas ferias de ropa, que una vez por semana o cada 15 días nos permiten algo de dinero como para pagar los servicios y como para pagarle a la bibliotecaria. Es complicado, es una lucha intensa, pero es la verdad, es la realidad. La bibliotecaria no tiene un sueldo que sea a través de un subsidio, sino que es a través del esfuerzo que hacemos quienes integramos la comisión para poder mantenerla abierta, la biblioteca. ¿Y la gente se interesa de todos modos por la lectura, más allá de que ahora está la tecnología y todo eso? Gracias a Dios se interesa. En este momento la biblioteca además tiene un curso que lo lleva adelante Viviana Arroyo, la conoces, de la Escuela Federico. Maravilloso de lectura, es un grupo como de 20 personas. Viviana ha tenido a cargo eventos interesantísimos que ha hecho en la biblioteca, ha traído personalidades que hacen el cuento leído. Ahora hay una presentación de un libro el viernes a las 6 de la tarde en la biblioteca. O sea, ella le da a la biblioteca ese dinamismo y esa vida que la biblioteca había dejado de tener, pero ella, como es profesora de literatura, conoce esa parte, maneja toda esa parte literaria de una manera excelente. Para nosotros es realmente abrir las puertas de la biblioteca para que la gente también la conozca. Claro. Sí. ¿Y la gente sigue acercándose de todas maneras, quizás a las reuniones o a las actividades que proponen y demás? Hasta ahora en la biblioteca sí. Bien. Sí. En el museo hemos tenido este año y parte del año pasado enorme dificultad para lograr que venga la gente. Es un esfuerzo muy grande porque, bueno, la situación económica por ahí hace que la gente deje de hacer cosas que le gustan. Hubo momentos acá que había 150 personas y por ahí al año siguiente se redujo a menos de la mitad. Claro. Y la entrada es lo que nos permite a nosotros financiar el evento. Entonces hemos resuelto desde el museo este año hacer cosas sin arriesgarnos, porque después es un problemón. Lo último que tuvimos fue un concierto de piano y flauta, que eran dos músicos de excelencia de La Plata, con un repertorio español, un homenaje que hicimos a España, porque esto es de la Sociedad Española, este edificio, y nos costó mucho vender la entrada. Claro. Y uno se asusta, ¿viste? Porque son músicos de excelencia y les decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le pagás? Claro. Es complicado. Así que estamos ahora haciendo cosas, pero que no salgan plata. O sea, una presentación de un libro, una muestra especial. Allá en la parte de adelante hacemos, por ejemplo, muestras de pintura, de cuadros, de cerámica. Hacemos cosas allá. ¿Y vos crees que hay un motivo por el cual quizás la gente se interesa más por la historia nacional o mundial que por la local? ¿O es algo que quizás por un motivo de trascendencia simplemente se da de esa manera? Lo que pasa es que son cosas diferentes. Yo creo que la historia local hay que saberla sí o sí, saber dónde estamos parados, ¿viste? Lo elemental, no pido mucha cosa, pero la historia local yo creo que es una obligación saberla. Uno no puede dejar de reconocer cuáles fueron nuestros antepasados, no lo finito de la historia, sino lo puntual de la historia. Y con relación a la historia, yo creo que la gente está bastante interiorizada o se interesa ahora por la historia mundial, porque son tantos los hechos de guerra que hay.
que la gente, aunque no quiera, los termina conociendo, Claro. ¿no? Y el temor a la guerra en Medio Oriente, y el temor a esto, y el temor a lo otro, o sea, por añadidura, poquito se va aprendiendo, inclusive de geografía se va aprendiendo. ¿Dónde Sí. está esto? También, ¿sí? La historia actual colabora también Claro, todo colabora, con hechos pasados. sí. ¿Y vos qué mensaje quizás le dejarías a las futuras generaciones de Bransen en cuanto a la historia y a la cultura? Yo el mensaje es que no dejen de leer, que les diría que el conocimiento es la base de un éxito futuro, que incorporar conocimiento es un esfuerzo, que vale la pena, que no lo pueden subestimar y que la base de todo no solamente para la felicidad individual, sino para lo laboral, para todo, es estudiar. Pero estudiar en serio, no pasar por la escuela secundaria por arriba, sentarse a comprender cosas para luego tener una carrera, cualquier carrera, pero cualquier carrera, no necesariamente hay que ser científico. Cualquier carrera, si vos tenés una sólida formación cultural y fuiste incorporando conocimientos, se te abren puertas laborales, se te abren puertas. Naturalmente se te van a ir abriendo puertas. ¿Y vos hoy en día seguís aprendiendo historia? Yo soy muy lectora. Ok. Y entonces siempre estoy leyendo o repasando hechos pasados. Me gusta leer mucha historia novelada, me encanta la historia novelada, me encanta Marcos Aguinis, porque hace historias noveladas maravillosas con investigación científica. Entonces leo ese tipo de historias. Sí, me interesa muchísimo interiorizarme acerca de cuestiones actuales que están ocurriendo en el mundo, los procesos de inmigración terrible que están, el problema de la inmigración, ¿no es cierto? Sí. En el sur de España, en el sur de Francia, qué está pasando, por qué, cuál es el motivo, qué está pasando en Marruecos para que expulsen a tanta gente. La expulsa no es toda una maniobra política que hay para recuperar un territorio. Esas cuestiones me gusta saberlas. Más ligado quizás también a lo actual, a Claro, los hechos actuales. a los hechos actuales.